Mis hermanos, qué alegría estar con ustedes otra vez y, y estamos contentos de poder compartir la palabra de Dios. Hemos estado compartiendo de un tema apasionante, un tema que nos ha dado todos los días un pensamiento nuevo. Cada día se les manda a ustedes por teléfono para que ustedes lo lean, su devocional. Mis hermanos, aprovéchenlo. Estamos hablando esta semana de que estuvimos hablando de que Jesús nació sobrenaturalmente. Y yo no quiero perder la oportunidad de compartir con ustedes, cerrar este tema de una forma que yo sé que ustedes lo han estado esperando. Hay ciertos, me hacen preguntas y me hablan sobre la verdadera Navidad y yo sé que hay inquietudes, pero hoy yo creo que vamos a poner los puntos sobre las íes. Hemos estado hablando de que Jesús nació sobrenaturalmente en el marco de nuestra enseñanza del mes, que es la verdadera Navidad. Y es muy importante que sepamos nosotros que Jesús nació sobrenaturalmente y que veamos 7 aspectos acerca de este tema. Les van a ser muy familiares porque ustedes ya los han visto, pero vamos a sacarles un poquito más de provecho. Y antes de que entremos en ese tema, yo les tengo a ustedes aquí un salmo muy bonito y también Hebreos, 2 escrituras que tienen que ver y van a ver cómo lo vamos a ir armando. Vamos a leer para eso el Salmo capítulo 139, versículos 13 al 16. Salmo 139, del 13 al 16 dice: porque tú formaste mis entrañas, me hiciste en el seno de mi madre. Te daré gracias porque asombrosa y maravillosamente he sido hecho. Maravillosas son tus obras y mi alma lo sabe muy bien. No estaba oculto de ti mi cuerpo cuando en secreto fui formado y entretejido en las profundidades de la tierra. Tus ojos vieron mi embrión y en tu libro se escribieron todos los días que me fueron dados cuando no existía ni uno solo de ellos. Ustedes se preguntarán, ¿y de quién está hablando aquí? Porque este es un salmo. Bueno, es un salmo profético, es un salmo que no solamente habla de lo maravilloso que un embrión vive adentro del vientre de su madre, Dios entretejiendo al embrión, poniéndole cada una de las partes de su cuerpo, sino que aquí también está hablando de alguna manera profética sobre Jesús siendo formado en una manera especial dentro del vientre de María. Recuerden ustedes, todos los seres humanos somos producto de la unión de la semilla del hombre con la semilla de la mujer, ¿verdad? Ustedes saben muy bien eso. Saben que se necesitan las 2 semillas. Sin la semilla del hombre y de la mujer juntos no se puede tener un bebé. Se necesitan las 2 semillas. La genética del hombre y la genética de la mujer. ¿Y qué pasó con Jesús? ¿José puso su genética? No, porque dice que María era virgen. Eso significa, y ella automáticamente le dijo al ángel: ¿cómo va a hacer eso? ¿Que voy a tener un hijo si yo nunca he estado con un hombre? Me encantó la expresión de María, tan inocente, me la imaginé bien jovencita. ¿Y cómo va a hacer eso si yo nunca he estado con un hombre? Y el ángel le dijo: no te preocupes. Esto va a ser un producto del Espíritu Santo. La sombra del Padre va a venir sobre ti y vas a quedar embarazada. Entonces, ¿qué pasó ahí? ¿De dónde salió la semilla varonil? Porque la semilla femenina teóricamente la tendría que haber puesto ella. No me pregunten de eso porque ni soy genetista, ni tampoco en la teología está escrito, en la Biblia está escrito exactamente cómo sucedió eso. Lo que sí sé es que hubo un milagro ahí. Eso sí es un hecho. Entonces, el nacimiento de Jesucristo rompió lo establecido. No fue de la manera que tú y yo fuimos engendrados. Él fue diferente, ¿sí? Hubo una mano creadora de Dios. Así como, acuérdense que Jesucristo es llamado el postrer Adán. El primer Adán es el que vemos en Génesis. Y Jesucristo es el postrer Adán, o sea, es un Adán que es un nuevo hombre para una nueva oportunidad. El primer Adán se contaminó. Este segundo Adán no pecó. Era necesaria una genética diferente. ¿Por qué? Porque en la genética de Adán ya viene el pecado. Acuérdese, cayó el hombre.
Cada niño ya nace bajo pecado y ya nace todo ser humano condenado. Por eso fue necesario que naciera un hombre. ¿Están poniendo atención, mis hermanos? Sí. Esto es bien complicado, concéntrense en esto. Fue necesario que la genética cambiara, porque en la genética venía el pecado. ¿Y qué es lo que nos limpia a nosotros de pecado? La sangre. ¿Y qué es lo que hay en la sangre? La genética. ¿Ya se dieron cuenta? Ahora, bajo ese pensamiento, lean otra vez conmigo. Porque tú formaste mis entrañas, me hiciste en el seno de mi madre. Te daré gracias porque asombrosa y maravillosamente he sido hecho. Maravillosas son tus obras y mi alma lo sabe muy bien. Y saltémonos al versículo 16. Tus ojos vieron mi embrión y en tu libro se escribieron todos los días que me fueron dados cuando no existía ni uno solo de ellos. Ahora imagínense ustedes Jesucristo diciéndole esto al Padre. ¿Sí? Él fue el que se ofreció voluntariamente. Yo voy a ir. Tú me vas a dar un cuerpo a mí. Veamos eso en Hebreos 10:5, lo que sigue. Hebreos 10:5. Pongan mucha atención en esto. Dice, por eso al entrar en el mundo, Cristo dijo, a ti no te complacen sacrificios ni ofrendas. En su lugar me preparaste un cuerpo. Jesús hablándole al Padre. No te agradan ni holocaustos ni sacrificios por el pecado. Por eso dije, aquí me tienes. Como está escrito en el libro, he venido, oh Dios, a hacer tu voluntad. ¿Qué era necesario para que Jesucristo pudiera venir a redimirnos a nosotros? Era necesario que Él tuviera un cuerpo, porque Él no tenía un cuerpo humano. Había que tener un nuevo cuerpo, era un nuevo hombre, con su sangre limpia, sin pecado, no caído, no contaminado. No vayan a creer ustedes que es casualidad la importancia que se le da a la sangre de Cristo. No es misticismo, uy, eso de la sangre, qué raro. No. Tiene que ver con la genética y el pecado. Entonces, en Cristo, cuando tú vienes a Cristo, tú eres hecho un nuevo hombre, ¿sí? O sea, es un no un nuevo hombre en cuanto a hombre y mujer, no, hombre de humanidad. Es una nueva humanidad en Cristo. Es una segunda oportunidad para la humanidad, porque nos habíamos perdido. Ok, esto como a nivel de introducción, pero voy a dar un giro inesperado acá. Como ustedes han estado muy preocupados por la Navidad, porque la Navidad para ustedes significa tanto. Hoy vamos a ver 3 posturas. Antes de entrar a la sobrenaturalidad, los 7 puntos del nacimiento sobrenatural de Jesús, que esos ya los vimos, solo lo vamos a repasar. Antes de entrar a eso, vamos a ver 3 posturas cristianas, o sea, de reformistas. Miren ahí en la pantalla. ¿Qué pensaban sobre la Navidad estos reformadores cristianos? Acuérdense ustedes, la iglesia cristiana en el tiempo de Constantino, estamos hablando 3 siglos después de Cristo, se volvió la religión oficial. Ojo con eso, es muy importante. Como se volvió la religión oficial, este Constantino dijo, no, esto es Jesús, yo no quiero más dioses. Habían un montón de dioses romanos, no dijo ya no más, solo este. Así que el que esté ahora en el gobierno tiene que ser de esto. Y ahora la religión oficial es esta. Y eso, uno diría, qué buenísimo. Entonces ya el cristianismo quedó como la religión oficial. Sí, pero fue malo. Fue bueno y fue malo. ¿Por qué? Porque mucha gente por conveniencia se metió al gobierno y decía, sí, no, yo cristiano, solo Cristo. Y entonces ya entraban a gobernar y la gente socialmente, para ser aceptada, decía que era cristiana. Y entonces el cristianismo se convirtió en algo conveniente y se empezó a torcer. Ya las raíces puras que traía del Evangelio de Cristo se empezó a torcer y se empezó a volver una verdadera religión oficial. ¿Le suena a usted eso a algo conocido? ¿Ha visto usted cuántos países dicen la religión oficial de este país es tal? Difícil eso, ¿verdad? ¿Por qué? Porque los países no se convierten. Los países son países, pues.
¿Ya? Entonces quiere decir que se mezcló la política con lo espiritual. Y cuando eso pasa, es un desastre. Hubo un hombre llamado Martín Lutero, que era un sacerdote muy celoso de las cosas de Dios, y él se atrevió a hacer una reforma. Él dijo, todo lo que se está haciendo en la iglesia está muy torcido, está muy mal, se está prácticamente casi que vendiendo la salvación. La gente da plata para que de alguna manera le perdonaran sus pecados, y era una cosa ya torcida. El cristianismo se volvió otra cosa que no era cristianismo, se volvió una religión torcida. Y entonces, ¿qué pasó? Martín Lutero fue uno de los primeros, y él fue básicamente el primero que se atrevió a poner su tesis, y él dijo, todo esto está mal, lo escribió, y empezó una reforma. Mucha gente lo siguió a él, mucha gente se quedó en la religión tradicional. Veamos cuál es la postura de este Martín Lutero, pero también después, unos 60 años adelante, vino otro líder llamado Juan Calvino, como consecuencia de la reforma, y también vino Ulrico Zwinglio, que también esos son 3 líderes protestantes muy importantes, reformadores, mejor dicho, que es muy importante que veamos qué pensaban ellos acerca de la Navidad. Veamos Martín Lutero. Para él la Navidad era como un triunfo de la gracia. Lutero es el reformador más amigable con la Navidad de estos 3. Para él lo importante no era prohibir la fiesta navideña, sino purificarla. Miren cómo veía él las cosas. ¿Cuál era la postura, pastor, de Martín Lutero? Bueno, él creía que la Navidad era una oportunidad pedagógica para enseñar el milagro de la encarnación de Cristo. ¿Qué es pedagógico? Es el arte o es la ciencia para la enseñanza, ¿sí? Entonces él consideraba que la Navidad, esos días, esas fiestas, eran una oportunidad para enseñarle a la gente el milagro de la encarnación de Cristo. ¿Su enfoque cuál era? A él no le importaba tanto si la fecha era exacta o si tenía raíces antiguas. Le importaba que el pueblo entendiera que Dios se hizo pequeño y pobre para salvarlos. Eso es lo que a él le interesaba. Ustedes saben que está en discusión que es obvio que no fue el 25 de diciembre que el Señor nació, ¿verdad? Eso ya está súper sabido. Esa fue una fecha que se puso por conveniencia para sustituir las fiestas romanas paganas. Entonces, como vino el cristianismo y se volvió oficial, se quitaron las fechas paganas romanas y se metieron las fechas cristianas. Y una de ellas fue el nacimiento de Cristo el 25 de diciembre, que no es cierto que fuera el 25 de diciembre. No hay ningún dato en la Biblia que diga que el 25 de diciembre nació el Señor. Es más, todos los síntomas, si ustedes ven todas las pistas, van a ver que lo más probable es que haya nacido por ahí por septiembre. Las ovejas, por ejemplo, no las dejaban en la noche pastando en la época del invierno, y ahí dice que estaban pastando los pastores, entonces no podía ser diciembre. Cuando se hizo el censo, cuando José tuvo que ir a censarse y todo eso, ahí han visto los historiadores que eso pudo haber sido por ahí por septiembre. Hay varios síntomas, unas 4, 5 o 6 cosas que apuntan hacia un tiempo más o menos como por septiembre. Pero Martín Lutero decía, bueno, no importa. Si la fecha no es 25, aprovechemos y enseñémosle a la gente a que Jesús es Dios encarnado, que se humilló y que vino a salvarnos. Ese era el enfoque de él. La frase clave, miren lo que decía Martín Lutero: debemos predicar de tal manera que, si hoy fuese el nacimiento de Cristo, nos regocijásemos no por la fiesta, sino por el Salvador que nos ha sido dado. O sea que el énfasis de él era acerca del Salvador. ¿Cuál fue el legado de Martín Lutero en cuanto a esto? Dice, él impulsó una celebración familiar centrada en la gratitud y la fe, viendo el nacimiento como el primer paso de Jesús hacia la cruz. Entonces, ¿se dan cuenta ustedes? Él quería celebrar esto como algo familiar, centrado en la gratitud y la fe. Esta suena muy sano, a mí me parece muy bien el enfoque de Martín Lutero. Y él
básicamente lo que dice arriba, ¿verdad? Él era amigable con la Navidad y en lugar de prohibirla, la trató de purificar. Veamos lo que dice Juan Calvino acerca de la Navidad y en este punto número 2. Dice, la Navidad y la libertad en Cristo, ¿verdad? Ese fue el enfoque de él. Calvino fue más cauteloso y estricto. En Ginebra, él inicialmente ayudó a abolir las fiestas que no estaban en la Biblia, incluyendo la Navidad, porque temía que la convirtieran en idolatría o superstición. O sea que Juan Calvino sí ya no fue tan amigable con la Navidad como lo fue Martín Lutero. Recuerden ustedes que el calvinismo es una influencia muy fuerte sobre la iglesia cristiana de hoy en día, así como lo fue también el luteranismo, ¿verdad? Veamos entonces cuál es la postura de Calvino. Y se sostenía que solo debemos practicar en la iglesia lo que Dios ordena expresamente en su palabra. Como la Biblia no ordena celebrar el nacimiento en una fecha específica, él no la consideraba obligatoria. O sea, esa es la postura de él. ¿Cuál era su enfoque? Sin embargo, Calvino no era un legalista extremo. Él enseñaba que aunque no debemos elevar un día por encima de otro, porque todos los días pertenecen al Señor, tenemos libertad de conciencia. O sea, él al final como que se equilibró más y él no resaltaba el día puramente de Navidad, pero dejaba que la gente, según su propia conciencia, la libertad de su propia conciencia, actuara en cuanto a ese día. ¿Cuál es la frase clave acá de Calvino? Dice, no debemos convertir los días en ídolos. Para Calvino la Navidad no solo tenía valor si servía para llevarnos a una vida de mayor, dice, la Navidad solo tenía valor si servía para llevarnos a una vida de mayor santidad y obediencia diaria. O sea, si ustedes le preguntaban a Calvino, Calvino les iba a decir a ustedes, ¿te ayuda a acercarte a Dios? ¿Te vuelve más santo? ¿Te ayuda a tener mejor relación? Entonces sí vale la pena. Pero si no provoca eso en ti, mejor deséchalo. Él era muy radical en ese aspecto. Y vamos a ver lo que dice Ulrico Zwinglio. Número 3, dice el radicalismo de la palabra. O sea, este hombre sí era radical, este sí no era tan amigable con la Navidad como lo era Martín Lutero. Dice, Zwinglio representaba la postura más firme y radical de la Reforma. Él llevó el principio de sola escritura hasta sus últimas consecuencias. ¿Cuál era la postura de Ulrico? Dice, su postura era, si no está en la Biblia, no se hace. Zwinglio eliminó por completo la Navidad de las iglesias de Zúrich. ¿Sí? Él de una vez acabó con eso. Su enfoque, para él celebrar la Navidad era seguir una tradición de hombres que distraía de la verdadera adoración espiritual. Consideraba que el énfasis en una fecha especial era un retroceso al ritualismo que la Biblia no pide. El impacto de lo que él hizo. Dice, su visión influyó a los puritanos, quienes veían la Navidad como algo que alimentaba la carne y el desorden más que el espíritu. Entonces ahí vemos nosotros desde un hombre, Martín Lutero, medio amigable con la Navidad, aprovechándola, hasta un Ulrico Zwinglio, que sí decía, no, señores, esto no va, señores, no, ¿verdad? Él sí era totalmente radical. Bueno, pastor, ¿y qué nos importa a nosotros esos 3 señores del pasado? Bueno, les quiero decir que nosotros somos una iglesia cristiana que tiene sus raíces en el protestantismo. Somos una iglesia reformada. ¿Eso qué significa? Que nosotros no seguimos las costumbres que dicta la iglesia tradicional. Hay que hacer una separación, mis hermanos, ¿sí? Total. Si no es lo mismo, pues. ¿Ok? Entonces, la verdad, ¿cuál es nuestra postura? La verdadera Navidad, que no depende de un calendario, sino del reinado de Cristo en nuestras vidas. Esto va a ser siempre lo que vamos a pensar. La verdadera Navidad es una oportunidad para aprender de Jesús y nuestra relación con Él. Eso es lo que hemos estado haciendo todos estos días. No sé si se han dado cuenta ustedes. Nosotros no le vamos a hablar a ustedes de otra cosa que no esté en la Biblia,
Si ustedes me dicen, pastor, platíquenos del arbolito de Navidad, les voy a decir, yo no sé nada de eso. Eso no está en la Biblia, así que no, lo siento, no. Pero mire, y eso de pararse abajo del muérdago, a saber de dónde sacaron eso. A mí no me pregunte eso, porque yo de ritos navideños no sé nada. Ahí sí soy ignorante. Les puedo hablar de lo que está en la Biblia. Siempre, de eso y solamente de eso les voy a hablar. Nunca me voy a salir de ese contexto. Ok, como iglesia no atacamos las celebraciones navideñas, ¿sí? Pero tampoco las promovemos. Damos las herramientas para que cada creyente alcance la madurez y adopte una postura bíblica en relación al nacimiento de Jesucristo. Y reflexionemos reflexiones en su propia vivencia y relación personal con Él. La verdadera Navidad es el nacimiento de Jesucristo en la tierra y no en una fecha que conozcamos. No es una fecha que conozcamos ni que nos haya sido ordenada celebrar. Recordarla es obligatoriamente motivo de reflexión, santificación y marcar una diferencia con el mundo. ¿Qué dice Romanos 12:2? Pastor, ¿y usted de dónde saca esas sus ideas? Romanos 12:2, mira lo que dice. Y no adopten las costumbres de este mundo, sino transfórmense por medio de la renovación de su mente, para que comprueben cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, agradable y perfecto. ¿Qué dice Romanos 12:2? Pues que no nos adaptemos a las costumbres de este mundo. Pastor, pero a mí me encanta cómo es el mundo. Bueno, mi hermano, pero tú viniste a una iglesia cristiana. Aquí no esperes tú que te vayamos a motivar a que tú adoptes las costumbres del mundo. Aquí te vamos a motivar a que las deseches, ¿sí? Que no te parezca raro eso. Esta es una iglesia. Yo soy un pastor. Leemos la Biblia. La Biblia es clara en lo que dice. No esperes que yo me adapte a ti y adopte tus costumbres de acuerdo a lo que tu abuelita te enseñó. Porque aquí no enseñamos lo que la abuelita nos enseñó. Aquí enseñamos lo que la palabra de Dios dice. Imagínense ustedes si hubiera 1000 familias en nuestra iglesia. ¿Qué hago yo? Me adapto a cada una de las 1000 familias de acuerdo a cómo la abuelita de cada familia le enseñó. No, señores. Yo voy a predicar la palabra con amor. Te voy a guiar de la mano para que tú seas un discípulo del Señor de acuerdo a sus preceptos. Abre tu corazón a eso. Si tú te cierras y tú te pones en una postura de yo quiero hacer lo que mi abuelita me enseñó, ¿dónde pararíamos, hermano? O sea, eso no nos va a sacar adelante. Lo que nos va a sacar adelante a nosotros es la palabra de Dios. ¿Ok? Muy bien, nuestra postura. Creemos que la tradicional celebración de la Navidad es un tema mundial, bastante alejado de sus orígenes bíblicos y manejado por el marketing, los negocios y la conveniencia de los grandes poderes del mercado. Como tales, no podemos esconderla ni borrarla, pero no debemos ignorar su realidad bíblica. La tradicional fecha de celebración no es algo que nos haya mandado Jesús a celebrar, y su ubicación en el calendario no es real, sino una convención religiosa. Es como si se celebrara tu cumpleaños en la fecha que no es y te hicieran una fiesta que no pediste. Nuestro enfoque: queremos siempre aprovechar el inevitable bullicio mercadológico para hacer un giro como iglesia, practicando en este tiempo una actitud sobria de meditación, reflexión, aprendizaje de la palabra sobre la persona de Jesús, su nacimiento y nuestra relación personal con Él. ¿Cuál es la frase clave que damos? Aquí les dejo esto. Debemos diferenciarnos del mundo, siendo cristianos maduros, conocedores de la palabra y sabios para vivir los 365 días del año una relación real con Cristo que sea tan grande que las celebraciones populares nos parezcan menores. ¿Cuál es el legado que queremos dejarles, mis hermanos? La formación de discípulos maduros y fortalecidos en Jesucristo, en el conocimiento de su palabra, su nacimiento y sus impactos en nuestra vida diaria a través de su reinado en nuestros corazones. Más claro, diría mi abuelito, no canta un gallo, ¿verdad? Ahí se los dejé por escrito, analícelo.
dele vueltas y si usted tiene preguntas, yo con mucho gusto se las voy a contestar. Pero ahora sigamos en lo que nos ocupó esta semana. 14 de diciembre, ¿qué vimos? En muchas naciones se reconoce el nacimiento de Jesús. Mis hermanos, esto es importantísimo. ¿Por qué? Porque vimos en la semana anterior que Israel no reconoció el nacimiento de Jesús más que un grupito de gente, como un 1%, 1.5%. Ok, a partir del nacimiento de Jesús y el desarrollo de su ministerio, el evangelio se extendió por toda la tierra en muchas naciones. Hoy en día aproximadamente 2.500 millones de personas profesan la fe cristiana. ¿Oyó bien? 2.500 millones de personas profesan la fe cristiana. O sea, un hombre hace 2.000 años provocó esto. Un hombre. Por si usted piensa, ¿y yo solito qué puedo hacer? ¿Por qué cree que estamos aquí en Oxnard? Porque nosotros creemos en el poder de una persona. ¿Sí? A nosotros no nos importa empezar de cero algo. Porque si el Señor nos dio el ejemplo hace 2.000 años, miren hasta dónde va lo que Él hizo. Tú y yo somos salvos por lo que Él comenzó hace 2.000 años. ¿Cuántos se apuntan para seguir la obra de Cristo? Amén. Muy bien. Miren, usted dice, sin embargo, la celebración de los festejos navideños por parte de millones está lejos de reflejar lo que Jesús quiso dejar como un legado de cambio y transformación espiritual. Veamos lo que dice en Juan capítulo 12:46. Juan 12:46 dice, yo soy la luz y he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Pregunto, hermano, ¿tú a qué vienes a la iglesia? ¿A buscar las tinieblas o a buscar la luz? ¿Y la luz la podemos nosotros opacar con las tinieblas o las tinieblas huyen ante la luz? Cuando tú prendes la luz de tu cuarto, ¿qué pasa? Hay unas tinieblas que se quedan agazapadas ahí en una esquina y ahí miras una mancha negra. No, cuando tú prendes la luz de tu cuarto, ¡fum!, todo se pone blanco y las tinieblas se van. No esperes nunca encontrar adentro de tu iglesia tinieblas, a menos que estés buscando una iglesia equivocada. Pero en esta iglesia, mis hermanos, vamos a hablar lo que es. Y aquí lo que alumbra es la luz de Cristo. Él lo dijo, yo soy la luz y he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Mis hermanos, vamos a hablar la verdad. Agárrense aunque sea del pelo, yo no lo puedo hacer, pero usted sí. ¿Por qué? Porque la luz nos va a alumbrar y a veces no nos va a gustar. Si tú pones una gran luz enfrente de tu camisa, de repente vas a encontrar una mancha en tu camisa. ¿Sí? Y no nos gusta a veces. Pero de eso se trata venir a la iglesia. Ok, vamos al siguiente día, 15 de diciembre. ¿Qué vimos? El nacimiento de Jesús fue anunciado a José por medio de un ángel. Esto no es un dato menor. Yo quisiera saber quién de los que está aquí fue anunciado por un ángel antes de nacer. ¿Verdad que no? Qué lástima, ¿verdad? ¿Por qué? Porque somos personas normales. Pero Jesús no era un niño normal. Ese niño no era así nomás. ¿Sí? O sea, que un ángel avise, que 2 ángeles avisen, que 3 ángeles avisen. Mis hermanos, hay que poner mucha atención. El anuncio del ángel a José rectifica la naturaleza sobrenatural de Jesús, confirmando que su concepción fue obra exclusiva del Espíritu Santo. Esta revelación divina certifica que el nacimiento de Cristo no fue un evento, esta revelación divina certifica que el nacimiento de Cristo no fue un evento natural, sino el cumplimiento milagroso de la profecía del Emanuel, Dios entrando en la historia humana. O sea, yo quiero que usted se imagine a Dios sentado en su trono. Yo quiero que usted se imagine al Dios que estaba hablando consigo mismo en el Génesis, está diciendo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Separemos la luz de las tinieblas. Separemos la tierra de las aguas y se formaron los continentes y se formó el mar. Hagamos que las lumbreras existan y ¡pum!, se prende el sol y empieza a arder en una cantidad de grados impresionante hasta el día de hoy. Ese Dios que estaba en el cielo decidió bajar y meterse en un cuerpo. Tomar un cuerpo, crear un cuerpo para sí mismo, para andar entre nosotros. ¿Cómo no iba a ser esto anunciado por ángeles? Esto es algo sobrenatural. Mateo 1:20 dice, un ángel del Señor se le apareció en sueños a José y le dijo, hijo de David,
no temas recibir a María, tu mujer, porque su hijo ha sido concebido por el Espíritu Santo. A ver, veamos, saquémosle un poquito de provecho a este versículo. Saquémosle mucho provecho. Ahí está, ahí vemos nosotros a José echándose la dormidota, ¿verdad? Haber trabajado duro ese día, así como ustedes trabajan duro, y estaba durmiendo. Y ahí, en sus sueños se le aparece el ángel. Dios puede hacer eso, Dios te puede hablar a ti y a mí a través de sueños. Yo no sé cuánto les ha hablado Dios por sueños. ¿Alguien le han hablado a través de un sueño alguna vez? Sí te han hablado. A mí me ha hablado también el Señor, en el pasado, en algún sueño impresionante. Dios puede usar ese medio. Eso fue lo que Dios usó con José. Ahí se le apareció un ángel en el sueño y le habló claramente. Y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María. ¿Por qué podía tener el temor de recibir a María? Acuérdense que ellos eran solteros, se gustaron y de repente la muchacha aparece embarazada. Ustedes, varones, ¿qué hubieran pensado? Exacto. Ay, ya me la dieron embarazada, eso no se vale, ¿verdad? Era como para decir bye bye. ¿Por qué? Porque ella no le había dicho, eso no era el trato, pues. El trato es que ella le dijo que ella nunca había estado con un hombre, que ella era una mujer virgen, y él fue muy feliz por eso. ¿Ya? Él quería casarse con ella. Especialmente en el ámbito tan conservador del judaísmo, ¿sí? Ahí saben ustedes que son tan conservadores ellos, que una de las costumbres es que la noche de bodas salen con una mantita llena de sangre para constatar de que la muchacha era virgen, pues. Esa costumbre la tenían ellos. Y todos esperando allá afuera para ver la mantita llena de sangre. ¡Wow! Hoy en día nadie haría eso, pero ellos hacían ese tipo de cosas para que hubiera una constancia de que era puro el matrimonio. Bueno, imagínense a este José en ese ámbito, que se le aparece María embarazada. ¡Wow! Era para terminar, era para acabar con ese matrimonio, con ese ni siquiera matrimonio, con ese compromiso. ¿Y qué le dijo el ángel a José? No tengas temor, tranquilo. ¿Sí? Ese niño ha sido concebido por el Espíritu Santo. Si María le hubiera dicho a José esto sin haber recibido la revelación, risa le hubiera dado a José. Del Espíritu Santo, ajá, sí pues. O sea, no le hubiera creído, pero él recibió la revelación angelical en su sueño directamente. Mis hermanos, esto es la intervención divina de Dios para que las cosas salieran bien. Sigamos adelante. 16 de diciembre, ¿qué hablamos? Jesús fue anunciado a María por la visita de un ángel. Ella también recibió su visitación. Me dice, el ángel Gabriel anunció a María que concebiría a Jesús, el Hijo del Altísimo, mediante el poder del Espíritu Santo. Ante este hecho sobrenatural, María aceptó humildemente su misión con una actitud de gran fe y obediencia a Dios. A mí me encantó la actitud de ella y la logro discernir ahí. Miren lo que dice Lucas 1:35. El ángel le respondió, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Eso fue la respuesta que le dio el ángel cuando ella le preguntó, bueno, ¿y cómo va a ser eso que va a tener un hijo si yo nunca he estado con un hombre? Ahí está la respuesta. Y ella creyó. Le fue contado por justicia el haber tenido esa fe. Acuérdense ustedes, mas el justo por la fe vivirá. Cuando Dios te dé a ti una palabra, créela, agárrala. ¿Por qué? Porque es por fe. Si ella no hubiera tenido fe, no hubiera tenido a Jesús. Ella necesitó creer en la palabra que le fue enviada. Entonces, bien importante esto, obvio que María y José, cada uno por su cuenta, tenían una relación personal con Dios. Eran gente temerosa de Dios. Dios no iba a escoger a un mal papá para Jesús. Dios no iba a escoger a una mala mamá para Jesús. Eran gente que tenía temor y temblor delante de Dios, que amaban a Dios. Sigamos adelante. 17 de diciembre, ¿qué vimos? Jesús fue engendrado por el Espíritu Santo. Veamos, este acontecimiento marca el inicio de la redención. Dios no envió a un simple mensajero, sino que Él mismo entró en la historia humana. Al ser engendrado por obra del Espíritu Santo, Jesús es verdaderamente Dios y verdaderamente hombre. El puente perfecto entre el cielo y la tierra, libre de la naturaleza caída y lleno de la gracia divina, lo que acabamos de hablar hace un rato.
Acuérdense que nosotros veníamos arrastrando la naturaleza caída de Adán. Jesús vino con una nueva naturaleza no caída. Por eso era necesario que fuera engendrado, no por hombre y mujer, sino por el Espíritu Santo. ¿Sí? Por eso se le llama, a esta semana, se le llamó que el engendramiento, perdón, que el nacimiento de Jesús fue sobrenatural. Cuando yo digo sobrenatural, hay gente que no le gusta esa palabra porque lo asocian con brujería y cosas así. Pero sobrenatural no significa nada más que arriba, por encima de lo natural. Lo que vivimos tú y yo todos los días, ¿cómo tuvimos nosotros a nuestros hijos? Natural. En forma natural. No hay ninguna ciencia, pues. ¿Verdad? Cualquiera sabe cómo se tienen hijos, pues fue natural. Bonito, una experiencia maravillosa. Dios nos dio un premio con nuestros hijos. Lo de Jesús fue otra cosa. Fue por encima de lo natural. Mateo 1:20, miren lo que dice. Porque su Hijo ha sido concebido por el Espíritu Santo. O sea, ¿por qué esa parte nos interesaba? Porque esa es la clave que le estaba dando Dios a esta pareja. Concepción del Espíritu Santo. Hoy no suena tan normal porque lo hemos oído toda la vida. Pero para ellos, mis hermanos, pónganse en el lugar de ellos. Esto no era normal. No era normal. Esto nunca había pasado. Alguien concebido por el Espíritu Santo era algo disruptivo, algo nuevo, algo diferente. Vamos con el número, día 18. Jesús conmocionó a su primo Juan desde el vientre. A ver, la sola presencia de Jesús, estamos hablando del Jesús adentro del vientre, aún formándose en el vientre de María, provocó un salto de gozo en el pequeño Juan dentro del vientre de Elizabeth. 2 primos, 2 siervos, 2 enviados de Dios conectándose espiritualmente desde el inicio. Veamos lo que dice en Lucas 1:44. Tan pronto como escuché tu saludo, la criatura saltó de alegría en mi vientre. ¿Quiénes estaban saludando ahí? María y Elizabeth. ¿Qué eran ellas? Parientes, ¿verdad? Entonces básicamente los niños resultaban siendo primos. ¿Sí? Esos niños eran primos. Uno tenía 6 meses de adelanto que el otro, Juan el Bautista, el que iba a ser llamado Juan el Bautista, ¿verdad? Juanito, 6 meses antes había sido concebido. Y luego Jesús, las mamás se encuentran y cuando ellas se saludan, ¡ping!, brinca el niño, Juanito allá adentro. Y la mamá le dice, ¡uy, brincó el niño! Ahorita nomás me saludaste. ¿Por qué? Porque estaba reconociendo la presencia de su Señor. ¿A qué fue enviado Juan? A abrir el camino del Señor. ¿Sí? A que ustedes saben que un rey, cuando entra, antes de que entre, entra otro antes, ¿verdad? Dicen, todos de pie, el rey entra a la sala. Y tocan la trompeta y entra el rey, ¿verdad? Ese que anunció antes, esa trompeta, ese anunciador, ¿quién era? Juan. Para que el rey entrara con anuncio, ¿sí? Ese es el bebé que se está exaltando ahí. Y me gustó mucho cómo salió la foto esa. Esta mujer era mayor, Elizabeth era una mujer ya mayor. Ese fue otro milagro también. ¿Por qué? Porque ella ya no podía, ya no podían tener hijos ellos. Y Dios les dio ese regalo. ¿Por qué? Porque era un profeta que iba a abrir el camino al Señor. Sobrenatural, no fue natural. Si alguien te quiere vender la idea un día, no, Jesús es un profeta, muy bonito, simpatizo con Jesús. No, hermano, es que no se trata de eso. Se trata de que Jesús es Dios, pues. Así de tácito, así de claro. ¿Por qué? Porque si no creemos eso nosotros, nuestra esperanza está perdida. No vamos a estar creyendo en un hombre que nos va a salvar. ¿Ah? Nos salva Dios. Por eso es importante saber de dónde vienen las cosas. Día número 19, ¿qué vimos? El nacimiento de Jesús fue señalado por una estrella. Ahora que ha estado de moda lo del Atlas, ¿cómo se llama ese? Y Atlas, que ha estado ese cometa de moda. Miran ustedes cómo se conmociona el mundo. Ustedes no han visto noticias. Es el tercer, 3 y Atlas es el tercer cometa que entra en los últimos años proveniente de otra galaxia, a la nuestra.
y tenía un tamaño enorme, o sea, era como varios estadios de fútbol juntos. Una cosa tremenda que conmocionó a los científicos en ese tiempo. Le fue a dar la vuelta al Sol y ahorita en diciembre va otra vez va a pasar cerca de la Tierra. Cerca, pues es entre comillas, ¿verdad? Señales que están pasando en esos tiempos. Pues pasó una señal muy parecida en esa época. Y habían hombres que estudiaban las estrellas y vieron eso, unos sabios que vieron ese nacimiento. El nacimiento de Jesús coincidió con la aparición de un fenómeno celeste singular. Esta señal sobrenatural, conocida históricamente como la estrella de Belén, sirvió de guía geográfica para los sabios de Oriente hasta Judea, estableciendo un vínculo directo entre el evento y el cumplimiento de las profecías mesiánicas en la narrativa bíblica. O sea, mis hermanos, ¿quién de ustedes cuando nació una estrella señaló a los parientes para que llegaran a verlos? Eso solo Dios, pues. Esa era una cosa muy grande. Por favor, no minimicemos el nacimiento de Jesús con un nacimientito. Dicen el niño Dios, dicen, y ponen los muñequitos ahí. Y para la gente se reduce mi Diosito, dicen, porque como vio un muñequito cuando era chiquito en su casa, piensa que Dios es un Diosito chiquito. Mis hermanos, por favor, no minimicemos a Dios. Dios, es enorme, es grande. Nunca cometas el error, mi hermano, de decir Diosito. Por favor, no digas nunca Diosito. No quiero oír a mis discípulos decir Diosito me ayuda, porque te voy a mandar de regreso. No es Diosito, es Dios grande, es Dios temible, es Dios enorme, es Dios amoroso, enorme. Mateo capítulo 2 versículo 9, escucha lo que dice. La estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que se detuvo sobre el lugar donde estaba el niño. ¿Cuántos han visto a una estrella detenerse en un lugar específico? O sea, era una locura, pues. Hay gente que dice, no, fue una casualidad, que por ahí cruzó un cometa en ese momento. No fue ninguna casualidad. Esos son detalles de Dios. Sigamos avanzando. El 20 de diciembre que vimos, el nacimiento de Jesús fue anunciado por ángeles. Otra vez, Lucas capítulo 2, versículo 13 al 14. Pero antes de eso quiero leerles. Dice, a propósito de la sobrenaturalidad del nacimiento de Jesús, ¿cómo no mencionar que en esta fascinante y única historia aparecen ángeles tanto en los sueños de José como en María, y con los pastores en vivo, pastores, gente de carne y hueso que estaba pastoreando ovejas? Dios cuidó cada detalle y se aseguró de confirmar cada momento del acontecimiento más importante de la historia. Hermano, no es una celebracioncita de 25 de diciembre, por favor. No te comas el plato de lentejas y pierdas la primogenitura. Por favor, hermano, entiende el mensaje de Dios. Dios no quería un tamalito para ti el 25 de diciembre. Eso no es la Navidad. La Navidad es el acontecimiento más importante del universo. Es Dios entrando a la vida del ser humano. Eso es lo que te tiene que preocupar. La celebracioncita, hermano, perdóname si te ofendo, perdóname, pero es demasiado pequeño lo que me estás hablando. Yo te estoy hablando de algo muy grande, ¿sí? La entrada de Dios a tu vida debe ser algo enorme que te cambie, como para que te preocupes y te quedes trabado en algo tan chiquito. Eso era para antes. Dice en la palabra de Dios, el que está en Cristo, nueva criatura es. Todas las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Si tú te quieres resistir a lo nuevo, si te quieres resistir a la renovación que el Señor te trae a tu vida, te estás resistiendo a la bendición de Dios. Déjate llevar por el río. Deja que Dios te ministre tu corazón. Mira lo que dice Lucas 2, 13 al 14. En ese momento apareció junto con el ángel una multitud de huestes celestiales que alababan a Dios y decían, gloria a Dios en las alturas, paz en la tierra a todos los que gozan de su favor. Mis hermanos, no fue un angelito el que vieron estos. Estos vieron cantidades de ángeles. Estos vieron una aparición impresionante. ¿Sabe usted un detalle importante? Que los pastores eran gente menospreciada. No querían tener relación con ellos, digamos, por ejemplo, los ciudadanos.
no les gustaba relacionarse con los que cuidaban ovejas porque apestaban, porque tenían garrapatas, porque eran gente sucia, decían ellos, ¿verdad? Entonces los pastores eran gente menospreciada, era gente como, usted que cuida animalitos, váyase para allá, ¿verdad? ¿Sí? A esos menospreciados, el Señor se les apareció. Esos ángeles, ellos los vieron y ellos recibieron ese mensaje. Esos pastores corrieron a buscar al niño que había nacido. ¿Por qué? Porque ellos entendieron que era el acontecimiento más grande y maravilloso que había pasado jamás. Si tú tienes ese entendimiento, vas a dejar de ver la Navidad y vas a empezar a ver la verdadera Navidad. Tu mente te va a cambiar, tu corazón te va a cambiar, se va a transformar. Ya no vas a estar peleando por tu fiestecita, vas a estar con una fiesta interna, que esa fiestecita se te va a hacer nada. Resumen, en muchas naciones se reconoce el nacimiento de Jesús. Número 2, el nacimiento de Jesús fue anunciado a José por un ángel. Número 3, el nacimiento de Jesús fue anunciado a María por un ángel. Número 4, Jesús fue engendrado por el Espíritu Santo. Número 5, Jesús conmocionó a su primo Juan desde el vientre. Número 6, el nacimiento de Jesús fue señalado por una estrella. Y número 7, el nacimiento de Jesús fue anunciado por los ángeles. Responde entonces estas preguntas ahí en tu hoja y mientras tanto vamos a orar para poder despedir a los que están conectados ahí con nosotros. Cierren todos sus ojos, vamos a hacer una oración. Le vamos a dar gracias a Dios por esta palabra. Dale gracias tú al Señor ahí en tu casa. Padre, gracias porque tú nos hablas claro, porque tú nos instruyes, porque tú, Señor, no nos quieres dejar en el punto de estancamiento del pasado. Tú nos quieres llevar a un conocimiento mayor, más grande, Señor. Gracias porque nos enseñas, porque nos abres los ojos, porque nos sacas del oscurantismo a la luz, porque nos cambias, Señor mío, de la vida que teníamos antes pequeña a una vida más grande y amplia, Señor. Gracias porque estás formando en esta casa discípulos, futuros líderes que van a enseñar a otros, Señor. En el nombre de Jesús, permítenos estos días reflexionar sobre tu palabra, aprender sobre tu palabra, compartir tu palabra y el mensaje de las buenas nuevas de que Jesús vino a este mundo para salvarnos. Que podamos, Señor mío, ser ejemplo, que seamos diferentes que el mundo, Señor. Padre, que toda tradición arraigada en nuestro corazón sea rota en el nombre de Jesús. Que no seamos gente tradicional, sino seamos gente ungida, llena del Espíritu Santo, gente vivificada por tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén.